9 de la noche con 36 minutos, tiempo del centro de México, de este domingo 16 de julio de 2023. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en este domingo, domingo de Lobo, como cada fin de semana, para tratar un tema distinto. Y bueno, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero corregir algo que dije la semana pasada. La semana pasada hablé de los tableros de damas chinas, que son muy parecidos al tablero de ajedrez. De damas chinas dije, volví a decir otra vez damas chinas. No, son las damas españolas. Las damas chinas se juegan con caniquitas de colores y se juegan en un tablero que es en forma de estrella y pueden participar, me parece que 6 u 8 jugadores, no estoy muy seguro de eso, pero las damas españolas son las que se juegan en un tablero parecido al de ajedrez y con las fichas de color por lo regular rojo y blanco, y que bueno, cuando no existían estas fichas, estas fichas se utilizaban las denominadas corcholatas de los refrescos, que pues era una tapita de metal con un corcho. Y ya después ese corcho lo fueron sustituyendo por el plástico y bueno, ya ahora creo que nada más es una telita plástica que está al reverso de la tapita. Pero bueno, quería hacer esa aclaración porque no es un tablero de damas chinas, sino era un tablero de damas españolas al que yo me estaba refiriendo la semana pasada. Pido perdón por ese error, pero bueno, aquí estamos ahora para tratar otro tema. El tema de hoy, eh, híjole, creo que es un poquito controvertido porque he decidido titularlo eh, ser aspiracionista o ser conformista. Hemos escuchado durante muchísimo tiempo a alguien por ahí sobre ser aspiracionista, si es malo o si es bueno. A mí me tocó una generación donde ser aspiracionista era algo muy importante y era como que la meta. Tener estudios, tener preparación, tener educación, y no me refiero a la educación escolar, sino a la educación social y demás, ser sobresaliente en lo que se hacía. Recuerdo mucho a alguien cuando yo era jovencito que decía, pues es que muy probablemente no vayas a ser el mejor de todos, pero sí es necesario que procure ser de los mejores y hacer todo de la mejor manera. Alguien decía, pues no hay que ser del montón, sino aspirar a más. Y entonces nosotros, mi generación, creció en esa idea de estudiar, prepararse, educarse, ser educado, tener una cultura cívica, para no, con respecto a la sociedad y también con nuestro país, respeto a los valores sociales y a los valores morales, a los valores religiosos y por supuesto a los valores cívicos, es decir, nuestros símbolos patrios, himno nacional y demás, la bandera, y pues por supuesto a los representantes de nuestro gobierno, sean como fueran, y a las autoridades que nos representaban. Y bueno, eso implicaba, pues si ibas a estudiar, pues entonces a tener una carrera, a prepararte, a ser un profesionista. Se crearon, cuando yo era adolescente, se crearon instituciones educativas para la preparación no necesariamente profesional, es decir, en el sentido de ingenierías, licenciaturas y demás, doctorados, sino a nivel técnico profesional, que en ese momento hacía falta en nuestro país. Y bueno, la aspiración de muchos era a tener una carrera universitaria, aunque existen otras instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, que brinda carreras que están al mismo nivel que las universitarias, con ingenierías y arquitecturas y otras cosas, es una muy buena preparación. Pero bueno, a lo que quiero llegar.
Porque eso nos iba a permitir tener una mejor condición de vida en el futuro y por lo tanto darle una mejor condición de vida a nuestra familia, pareja, llámese familia, pareja e hijos, en caso de que así fuera. Y bueno, una mejor condición de vida implicaba pues tener un buen trabajo, implicaba tener un lugar seguro donde vivir, implicaba tal vez tener un sueldo bien remunerado bueno, otra serie de cosas que era lo que muchos de nosotros que crecimos, somos eh, de la generación que nacimos en los años 60, yo un poquito en los 70, y no voy a decir, como dije hace, creo que como 2 meses, si era generación X, Y o Z, porque ya me dijeron por ahí que no hay que poner etiquetas. Entonces, bueno, pues la generación a la que yo correspondo según mi edad y en la década en la que más o menos yo nací y crecí, pues entonces nosotros fuimos educados de esa manera, aunque muchos de nosotros provenimos de familias desintegradas, es decir, donde no había presencia de los dos padres, donde había abuelos, donde había tíos, donde algunas familias eran grandes, otras eran pequeñas, donde no todos tenían el recurso para poderle dar una educación a los hijos, pero había un sistema de becas que, a diferencia de ahora, pues el gobierno proporcionaba en función de la calificación de los alumnos. Y yo nunca fui un alumno de 9 y 10, pero por eso no me gané ninguna beca, pero sin embargo, sí tuve las oportunidades que mi familia me brindó y me permitió, pues, tener aspiraciones en la vida. Y yo creo particularmente que tener aspiraciones en la vida es siempre a buscar lo mejor para uno y lo mejor para los que nos rodean. Siempre, cuando hay esas oportunidades, porque también lo he dicho hasta el cansancio, desafortunadamente no toda la gente tiene las mismas oportunidades. Hay quienes desafortunadamente no las tienen por la condición social donde viven, porque no hay trabajos seguros, eh, por la cuestión económica, no sé, por una serie de situaciones. Pero como les comenté alguna vez, bueno, nosotros fuimos brincando de alguna manera. Mi abuela fue persona que se crió que nació y se crió en un rancho, que después tuvo que trabajar como sirvienta, que tuvo que educar a mi mamá. Mi mamá estudió enfermería, estudió la primaria y un poco la secundaria, estudió la enfermería. Claro que la situación antes era muy diferente y nosotros, mis hermanos y yo, tuvimos pues la preparación de primaria, secundaria, preparatoria y un poco más. Y bueno, encontramos trabajos adecuados a nuestro perfil académico, a nuestro gusto, y vivimos de una manera donde no nos sobra, pero tampoco nos falta. Y bueno, nosotros en algún momento determinado fuimos aspiracionistas, más no conformistas. ¿Por qué digo no conformistas? Existe un refrán, dicho, o no sé cómo considerarlo, que dice, y lo repiten mucho algunas personas, el que nace para maceta no sale del corredor. Y eso, o el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Y eso se me hace una actitud demasiado conformista. Ah, bueno, pues como yo nací, o crecí, o viví, o vivo en un lugar donde no hay el recurso suficiente, pues entonces, pues aquí me tocó vivir, aquí así me voy a quedar. Este, por ahí dice el Ejecutivo Federal que ¿para qué queremos un par de zapatos si ya tenemos otro? Pues es que los zapatos no son eternos. ¿Para qué queremos un pantalón si ya tenemos otro? Pues es que tampoco es eterno, hay que cambiarse porque cuando uno se baña,
pues el pantalón se ensucia y los zapatos se ensucian y los calcetines se ensucian y las camisas se ensucian y los vestidos de las mujeres se ensucian y la ropa interior también. Y entonces tenemos que cambiarnos. Entonces eso de como que nada más tener un solo trajecito o una sola camisita o un solo vestidito y un par de zapatitos, pues como que está medio complicado y entonces eso es conformarse. Y desgraciadamente o afortunadamente, según como se vea, en este momento el gobierno brinda apoyos a los jóvenes de desde los niños, con lo que le llaman mi beca para empezar, para que los niños puedan tener una educación. Les dan el dinero a los papás para que los niños tengan una educación y puedan comprar los uniformes y los útiles y demás, y luego después en la secundaria y luego después las becas para los jóvenes que estudian. Lamentablemente se lo gastan en otras cosas que no tienen nada que ver, pero el gobierno les está dando la oportunidad de alguna manera de que tengan la posibilidad de tener una carrera, de tener una formación, pero también es algo contradictorio porque por un lado les dan el apoyo para que se preparen, pero por otro les dicen que no hay que ser aspiracionistas y entonces pues ellos se vuelven conformistas y bueno, pues como mi papá y mi mamá no tuvieron una carrera, pero así han podido sobrevivir durante toda su vida, pues yo tampoco, ¿para qué necesito tener carrera? Si me puedo poner a vender en el tianguis y a lo mejor voy a ganar más que un profesionista y ni tengo que pagar impuestos y con eso puedo sobrevivir y sostener a una familia. Conozco a una persona que vende dulces y chocolates en el paradero de Indios Verdes y que se sube a los camiones y que su mamá tiene un puesto ahí. Y él me ha dicho, pues es que yo desde chavito, siempre me he dedicado a la venta en los camiones aquí en el paradero. No sé, yo creo que esa persona debe de tener alrededor de 30 y tantos años. Y pues me queda claro que a lo mejor no tuvo la oportunidad de poder estudiar o a lo mejor sí la tuvo, pero simple y sencillamente no quiso hacerlo, porque también hay una cuestión muy particular con los jóvenes ahora que no quieren estudiar, les da flojera tener que levantarse temprano y tener que hacer tareas y tener que hacer exámenes y no quieren esforzarse. Y a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, ahora para poder estudiar, pues se puede hacer en línea, no necesito levantarme demasiado temprano para poder ir a una escuela y pasarme medio día ahí. Tampoco necesito ir a las bibliotecas como lo hacía mi generación, que teníamos que salir de nuestra casa, lloviera o tronara, ir a la biblioteca y consultar los libros que a veces no se encontraban y sacar copias y pasar lo que leíamos o lo que encontrábamos en los libros y pasarlo al cuaderno o al trabajo que íbamos a hacer en una máquina de escribir porque no había computadoras como hay ahora. Y si en la máquina de escribir de repente al final la hoja se movía o te equivocabas, chin, pues no podías borrar, tenías que sacar la hoja y volverlo a escribir todo otra vez. Entonces, ahora hay una gran facilidad para poder estudiar, pero los jóvenes no quieren estudiar, quieren tener trabajos fáciles, porque me acuerdo que alguna vez alguien me dijo, oye, ¿no me puedes ayudar a conseguir un trabajo? Pero de limpieza no, ¿eh? Y bueno, pues, ¿qué estudiaste? Ah, pues es que apenas terminé la primaria. Mm, y entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres ser jefe? ¿Qué quieres? Con primaria no te dan un trabajo, pues sí, de limpieza apenas. O con primaria trunca de limpieza, de otra cosa no. Entonces, quieren ganar mucho dinero y ahí es donde quieren vestirse bien, porque cuando yo era joven, cuando yo era jovencito, nosotros nos vestíamos, cuando digo nosotros me refiero a mis hermanos y a mí. Nosotros vivíamos cerca de la zona de Tepito. Y entonces un pantalón Levi's costaba carísimo y entonces no estaba a nuestro alcance poder comprar un pantalón Levi's. ¿Y qué hacíamos? Pues nos íbamos a Tepito a comprar un pantalón que se pareciera a Levi's y que nos salía mucho más barato. Algunos tenían una pequeña deformación o decían Levi's, pero
en la parte de afuera, pero adentro decía Creaciones Juanita, por decir algo, ¿no? Entonces, pues me quedaba claro que esos pantalones o esas camisas o lo que fuera, las hacían las costureras de ahí de San Antonio Abad, y bueno, le ponían la etiqueta de las marcas que estaban de moda, que en ese entonces eran La Sazón y ¿cuál era la otra? El Chemis Lacoste, y en el caso de los pantalones, bueno, pues el Levi's, que siempre ha estado de moda, pero había otros que se llamaban Britannia y varias marcas así, este, que, bueno, no eran tan accesibles a la mayor parte de gente, pero que a veces sí se podía comprar. Yo, por ejemplo, yo alguna vez cuando era jovencito y trabajé, yo me gastaba un poco de dinero de lo que ganaba el sueldo mínimo y me compraba mis discos de los artistas que me gustaban, pero también de repente guardaba dinero y me compraba alguna ropa en Liverpool, no al Palacio de Hierro porque pues, era lo mismo y estaba un poquito más caro, pero porque a mí me gustaba vestirme bien. Ustedes me ven fodongo porque es domingo, pero me gustaba vestirme bien y yo podía comprarme lo que yo necesitaba, lo que yo quería con el dinero que ganaba cuando yo trabajaba, como lo hago hasta ahora, porque a mí me enseñaron eso de trabaja para que tengas lo que quieres. Entonces, esa idea de que, pues dame y que el gobierno me dé y que el gobierno me solucione mis problemas y pues para qué estudio y no sé qué, pues es una actitud muy conformista, ¿no? Insisto, no toda la gente tiene las mismas oportunidades, pero ahorita el gobierno está dando de alguna manera la oportunidad. Y por otro lado, como les digo, hay es, preparatoria, hay universidad en línea. Yo estudié en la universidad en línea recientemente, que no cuesta absolutamente nada y que se puede, ¿cómo se llama? Ingresar a la página a cualquier a cualquier hora del día, cualquier día de la semana, y hacer las tareas y consultar a través de internet. Así que en esta época, el que no quiere, el que no estudia es porque no quiere, no porque no pueda, porque pues realmente no se necesita comprar libros carísimos como existía antes, que había en la universidad o en la preparatoria comprar los libros y los materiales para poder estudiar, y a veces pues cuando los papás tenían varios hijos no podían hacerlo, entonces algunos de ellos pues ya no continuaban. Sí hay situaciones muy especiales donde me queda claro que pues a lo mejor no hay las condiciones, ni el dinero, ni nada para que los hijos estudien. Pero insisto, ahorita ya no es eso tan necesario porque están las plataformas, ya no hay que desplazarse, ya no hay que pagar una colegiatura, ya está en línea y se aprende igual. Y se puede obtener un título con ¿cómo se llama? Con validez oficial. La próxima semana voy a platicar acerca de lo que es esto de los títulos y las cédulas profesionales, porque hay mucha gente que cae en el error de estudiar en escuelas que no tienen reconocimiento oficial y se dan de topes contra la pared por esa razón, porque cuando llegan a trabajar, pues resulta que tu título no tiene validez y entonces pues, no puedes ejercer. Pero bueno, esta cuestión del aspiracionismo que, que últimamente ha sido muy criticada, me da, me da pauta para poder hablar acerca de que las personas, las personas a veces piensan que como uno viene o proviene de familias que no tienen mucho recurso, no se puede llegar a tener una posición, digo, si queremos ser como Carlos Slim, pues no, pero sí podemos tener un buen trabajo, sí podemos superarnos, sí podemos aspirar a muchas cosas y tener lo que necesitamos y lo que deseamos.
hay una, hay una gran diferencia entre em, conformarse con lo que se tiene y querer aspirar a tener más. Y a mí, por ejemplo, sí me llama mucho la atención esta parte donde el ejecutivo insiste en no hay que ser aspiracionista, porque ser aspiracionista es malo, porque eso cambia a la gente. Y pues es que obviamente si uno tiene educación académica y educación cívica, pues evidentemente la mentalidad cambia, eso es lógico y natural. Y si uno lee, pues con mayor razón hay una conciencia distinta de las cosas. Entonces, el ser aspiracionista no es que sea malo en sí mismo, es simple y sencillamente que te permite ver un mundo y ver una serie de cosas que si tú te conformas con lo que estás viviendo en este momento y con lo que tienes, pues no lo vas a poder ver ni conocer ni saber, y si ni te interesa, pues no te interesa algo que no conoces, no te puede interesar algo que no sabes que existe. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que yo tengo un cuadro acá de Londres, aquí, ustedes lo ven al revés, bueno, más o menos al revés. Yo alguna vez quise ir a Londres y mucha gente pues posiblemente podría decir, híjole, pues es que eso es muy inaccesible, ¿cuánto dinero necesitas para ir a Londres? Y la vida, el trabajo y otras cosas me pusieron en el camino donde pude realizar mi sueño de ir a Londres y a otros lugares de Europa. Y eso no con el afán de presumirle a la gente, no, simple y sencillamente de satisfacer un sueño que yo tenía, porque las necesidades de las personas no son solamente comer, trabajar, dormir, tener ir al baño y tener que vestirse y tener que, dónde vivir, no. Las necesidades de una persona también son tener una pareja y son tener una familia y es cumplir sus sueños. Y hay gente que sueña con tener una casa en cierta zona de la ciudad, hay gente que sueña con viajar como yo, hay gente que sueña con tener un carro último modelo, o por lo menos, pues más que no sea de último modelo, pero a lo mejor que tenga unos 3 o 4 añitos antes, pero tener un coche. Hay gente que sueña con, no sé, a lo mejor con tener una casa bonita, bien arreglada, con tener una mascota, no sé. Los sueños también son necesidades que pueden cumplirse o que deberían de cumplirse en la mayor parte de los casos. Muchos de los sueños no los cumplimos porque no queremos. Y saben que, desgraciadamente, pensar que una persona en condiciones mm, humildes no puede superarse, es imposible, pues es un equívoco. Olvídense de María la del barrio, ¿eh? Y olvídense de las novelas donde la niña pobre se vuelve la millonaria. No, pensemos simple y sencillamente en el presidente Benito Juárez, que era un pastorcito que era de un pueblo de Oaxaca que se llamaba Guelatao, que era de origen, de origen de algún pueblo originario, valga la expresión, y que se convirtió en presidente de la República. ¿Por qué? Porque estudió, porque tuvo la oportunidad y el apoyo de alguna persona que lo ayudó para que estudiara, se superara y llegó a ser presidente de la nación. Uno de los presidentes más reconocidos en nuestro país, el Ejecutivo Federal, lo reconoce y lo reconoce mucha gente a nivel internacional. Entonces, ¿por qué no pensar que nosotros podemos, a lo mejor no llegar a presidentes, pero sí hacer alguien en la vida, aunque aparentemente no haya esa posibilidad? ¿Por qué pensar que nosotros no tenemos, no podemos hacer eso? O sea, si estamos pensando en que nos vamos a sacar la lotería como el Huicho Domínguez y vamos a tener un montón de dinero y vamos a poder hacer lo que queramos, pues no, eso no va a pasar. Si estamos pensando que como María Mercedes o María la del barrio nos vamos a encontrar
al muchacho rico que se va a enamorar de nosotros y nos va a llevar a vivir a las lomas, tampoco. O sea, pero todo requiere esfuerzo, estudio, trabajo. Las cosas no son tan sencillas como los muchachos creen, ¿no? O sea, consígueme trabajo, pero que no sea de limpieza y nada más tengo primaria o primaria trunca, ¿no? Pues así no, ni escribir saben a veces, entonces, pues quieren ser jefes y pues de esa manera no. Entonces, y a mí también me llama mucho la atención esta idea de pensar que la gente humilde, si en algún momento determinado llegan a tener llegan a superarse y llegan a tener algo en la vida, es porque lo hicieron haciendo tranzas. No niego que a lo mejor sí puede haber alguno que lo hizo, pero eso no es regla general, eso no es regla general. Hay gente que ha trabajado toda su vida. Ahí está Lorenzo Servige, el que fue dueño de Bimbo, y digo fue dueño porque ya se murió, que empezó con un negocio familiar con sus papás y sus hermanos en una panadería que se llamaba El Molino en el centro de la Ciudad de México y se convirtió en un gran emporio que es Bimbo y que ahora manejan sus hijos y bueno, entonces a nivel internacional es reconocido Bimbo. Entonces, ¿por qué no pensar que nosotros podemos salir adelante y que no necesariamente tenemos que hacer cosas ilícitas para poder sobresalir? Me llama mucho la atención porque el Ejecutivo Federal critica a Xochitl Gálvez porque dice que a poco vendiendo gelatinas y tamales pudo hacer la empresa que tiene y se burla de ella. Pero él dice que no debemos ser aspiracionistas y que la gente que se va a estudiar al extranjero aprende a robar. Pero mm, su hijo, el más chico, está estudiando en Londres. Entonces ya no entendí. ¿Hay que ser aspiracionista o no hay que ser aspiracionista? ¿Nos enseñan a robar en el extranjero o no nos enseñan? Ya no entiendo yo. Son algunas dudas que de repente me surgen y vuelvo a lo mismo, ¿eh? Sin tintes políticos, es simple y sencillamente una reflexión de un ciudadano que se pregunta por qué no debo de ser aspiracionista cuando lo he sido toda la vida y por qué no debo de ser conformista cuando jamás en la vida he sido conformista ni me conformo con nada, porque me educaron precisamente siempre para ir hacia adelante, hacia lo mejor. Insisto, alguien me dijo alguna vez, es muy probable que no seas el mejor, pero sí procura ser de los mejores. Entonces, bueno, pues ahí yo les dejo la reflexión. ¿Ustedes qué piensan? ¿Hay que ser aspiracionistas o conformistas? ¿Nos quedamos con lo que tenemos o vamos hacia adelante a buscar más? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos? Yo no tengo hijos ni tengo nietos, pero tengo sobrinos. ¿Qué les enseñamos a las nuevas generaciones? A conformarse y a esperar que el maná del cielo caiga, el papá gobierno nos dé todo lo que necesitamos porque no somos capaces de mover un dedo para poder ponernos a trabajar porque nos da flojera todo. O vamos a ser aspiracionistas y ya ir siempre hacia adelante para poder tener todo aquello por lo que nosotros hemos soñado. Yo, en particular, quiero cerrar con esto. Lo he dicho a algunas personas que me conocen y lo digo ahora públicamente. Yo soy una persona que a los 58 años que tengo, soy una persona que se ha realizado porque he estudiado, aunque ya tarde, estudié una carrera y estudié una carrera que me gusta. Alguna vez di clases en un nivel bachillerato porque era algo que yo quería hacer. He viajado a algunos lugares dentro de nuestro país y fuera del mismo que han sido mis sueños cumplidos. Tengo una pareja, tengo esta casa, tengo varias cosas que yo siempre me he propuesto en la vida y soy feliz. Y a mí nadie me ha regalado nada, lo tengo a través de mi trabajo. Llevo más de 30 años de trabajar
primero en la escuela, después en la Procuraduría, ahora en la Secretaría, y nadie me ha regalado nada, ni le he robado nada a nadie, porque eso es algo muy importante. Trabajo como servidor público, pero estoy totalmente limpio de corrupción. Yo sí puedo decir que soy libre de corrupción. Y, este, y siempre he visto hacia adelante, hacia más. No sé cuánto tiempo me falte por vivir. Y bueno, lo único que sí sé es que ahorita estoy haciendo algo que me gusta, que es comunicarme con todos ustedes a través de este medio, que aunque no me paguen, lo hago porque es algo que alguna vez quise hacer y que lo puedo hacer ahora y lo disfruto y me preocupo como todos los fines de semana por hacer un video bueno, un video informativo y que les guste. Y bueno, pues aquí estamos. Díganme qué piensan, qué opinan acerca de lo que les acabo de platicar. Como siempre, saludo a quienes me ven a través de este canal en Estados Unidos, Centro, Sudamérica, Europa, el Caribe y bueno, pues me da mucho gusto que hayan estado conmigo. Los espero la próxima semana y nos vemos luego.